Buen día para todos. Les damos la bienvenida al programa En Profundidad. Este es el espacio donde a todos ustedes les contamos temas que son de trascendental importancia para el municipio del Santuario y por supuesto para la región. El próximo 2 de octubre los colombianos irán a las urnas para votar sí o no al plebiscito y decidir de esta manera si están de acuerdo con el acuerdo final entre el gobierno nacional y las FARC-EP para poner fin al conflicto armado que tiene este país desde hace más de 50 años. Vamos a conocer entonces quiénes son las personas que nos acompañan el día de hoy y ya volvemos. Manuel Alejandro Cadavid es licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad de Antioquia. Ha trabajado con la Federación Colombiana de Municipios en la formulación de políticas públicas y ha hecho múltiples cursos de proceso de paz con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Esteban Gómez Zapata es abogado de la Universidad de Antioquia y especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia. Manuel Alejandro Cadavid y Esteban Gómez Zapata nos acompañan hoy en Profundidad. Iniciamos la primera parte de nuestro programa y pues como ya lo pudieron haber notado, pues nos encontramos en un set un poco diferente, algo que hemos decidido modificar porque el tema de hoy pues así lo ameritaba. Y de esta manera vamos a darle entonces la bienvenida a Manuel Alejandro Cadavid, que ya nos acompañó en un programa anterior, y a Esteban Gómez. Ellos son las personas que nos van a ayudar a poner en contexto todo este tema tan complicado que traemos para todos ustedes. Manuel, Esteban, bienvenidos. Muchísimas gracias, Mauricio, por la invitación al programa y bueno, estamos aquí sobre todo para despejar dudas en torno al proceso, a lo que se acordó, sobre todo para crear un voto informado de cara al 2 de octubre. Gracias, Mauricio, estamos acá y gracias a los televidentes que nos están acompañando el día de hoy. La idea, como lo dice Manuel, es abordar un poquito partes del acuerdo del gobierno y las FARC y también hacer ciertas precisiones y quizás observaciones que al menos a mí como ciudadano me surgen a partir del momento en que empezaron los diálogos y a partir de este último momento final que fue la firma del acuerdo. Así es, yo creo que precisamente por eso es que los tenemos a ustedes dos en este programa, porque no solo como ustedes dos, sino que realmente hay muchas personas que tienen una infinidad de dudas y yo creo que es muy difícil que realmente los colombianos se sienten por voluntad propia a leer un acuerdo de 297 páginas. Vamos a comenzar entonces hablando del primer punto porque yo creo que tenemos que darle agilidad también al tema que tenemos el día de hoy. Y vamos a comenzar entonces con la reforma rural integral. Hay algo aquí donde yo voy a abrir comillas porque dice que en un plazo no mayor a 2 años, un plan de zonificación ambiental que delimite la frontera agrícola. Como este texto, hay muchos otros, o algunos otros mejor, donde hablan de plazos. Este es uno de los plazos más cortos, de 2 años, de 7 años, y otros enunciados que encontramos de esa manera. La pregunta vendría siendo la siguiente: ¿qué es lo que pasa entonces durante esa cantidad X de años donde supuestamente los planes no se han ejecutado y están en esa espera de que se solventen por completo para que las personas precisamente del campo entonces sepan realmente qué es lo que deben hacer en ese momento? Iniciamos con Manuel. Bueno, indudablemente, como ya lo hemos dicho en programas anteriores, la apuesta de este proceso de paz es una apuesta por el campo. Al menos el primer punto, que es la reforma rural integral, abarca toda una serie de ítems que tienen unas claridades. Evidentemente habla de una zonificación ambiental, es decir, volvemos a tocar el tema de estas zonas rurales campesinas, volvemos a tocar el tema de qué vamos a hacer, cómo vamos a tecnificar el campo y volvemos a tocar el tema de qué se va a hacer para modernizar este campo y eso es la gran apuesta, es decir, ya lo hemos dicho, es que la guerra de este país, el gran conflicto que tiene ese país
es el agro, es lo rural. Y dejar de lado lo rural pues sería a todas luces un error. Entonces, si hablamos de plazos, pues es muy complejo, es decir, ¿qué se estará haciendo durante este tiempo? Claro. Hay unos ítems muy claros, y es, por ejemplo, la legalización de tierras, es decir, otorgar tierras a campesinos que no la posean, o en su defecto la legalización de los que la hayan tenido y no la tengan por las vías legales. Estamos hablando de todo un censo nacional agropecuario, volver a hacer un censo multipropósito con el fin de decir, bueno, cuáles son las tierras, cuántas son las hectáreas que hay en Colombia cultivables, cuántas se utilizan para esto y cuáles se van a destinar para este fin, y también cuáles van a ser zonas de reserva pero más ambiental. Hay un punto muy claro, y quizás que es el que genera más complejidad, y es que estas tierras, esos lotes baldíos que son hectáreas cultivables pero que no están siendo utilizados, pues hay varios puntos de llegar, sea por legalización o sea por expropiación. Entonces ahí lo que genera lo complejo del asunto, es decir, qué va a pasar en ese tiempo, cómo va a ser la legalización de tierras, cómo va a ser todo eso de los terrenos, quién van a ser los reclamantes, qué ente es el que va. Hay un ente pues que se crea, claro, con el fin de generar la legalización de esos predios, pero ya hemos visto por experiencias pasadas que es algo muy complejo, sobre todo pues por este tipo de reclamantes entre el año 2005, 2006, después de la Ley de Justicia y Paz del gobierno pues anterior, 2002, 2010. Esteban, ¿usted qué opina entonces de estos plazos? ¿Qué es lo que va a pasar durante esos plazos? ¿Cómo procede entonces la gente que está a la espera, por ejemplo, también de esa utilización de la tierra y todo eso durante esa X cantidad de años? ¿Cómo afecta o cómo favorece el hecho de que sean unos plazos, difícilmente pueden ser menores, pero que sean unos plazos tan extensos? ¿Cómo puede afectar o cómo puede beneficiar? Mauricio, inclusive en ese punto hay que aclarar algo, esos plazos posiblemente sean mayores. ¿Por qué mayores? ¿Por qué lo considero de esa forma? Hoy en día estamos hablando de un tema impactante de cara al acuerdo del gobierno de las FARC, y es la restitución de tierras. La restitución de tierras hoy en día está en niveles bajísimos si estamos comparando la restitución de tierras respecto a lo que se proyectaba estuviera en este momento. La misma Superintendencia de Notariado y Registro lo ha dicho, ha sido difícil. ¿Por qué ha sido difícil la parte de la restitución de tierras? Por los innumerables problemas que hay con relación a los propietarios y a los poseedores de las tierras. Entonces aquí estamos hablando de que en un plazo mayor de 2 años tengamos delimitada una frontera agrícola contra situaciones como las que hoy tenemos de las sidres, por ejemplo, que son una gran esperanza, lo digo esperanza entre comillas, o esperanza, cada uno lo asumirá como quiera. Así es. Con relación a la intención que tienen los empresarios, que es una apuesta también del gobierno Santos, de que ayuda, una forma en que los empresarios le ayuden también al campo, sea la utilización de esas sidres para que ellos pues, generen empleo, generen productividad en las regiones. Ahí es cuando uno empieza a ver que parte de lo que está dispuesto en los acuerdos termina entrando en contradicción con lo que estamos hablando hoy en día y lo que en este momento se está debatiendo en el Congreso, con lo que está pendiente de aprobación. Las sidres están pendientes de aprobación, no sé si estoy mal, en la Corte Constitucional. Hay una demanda contra ellas, entonces hay plazos que la verdad posiblemente no se cumplan. Hay periodos de transición en los que la gente va a quedar esperando mucho de lo que está en esos acuerdos, que como tú lo decías ahora se vuelve un tema casi complejo, imposible, pareciera que estuvieran escritos en muchos de sus apartes, en claves. Cuando utilizan estas siglas terminan buscando como que acortar el texto, pero terminan complejizando más el contenido del acuerdo. Esa parte, la verdad, me parece muy complejo. Y el tema con relación, volviendo al tema de los 2 años, es que definitivamente yo considero que el gobierno, las FARC y nosotros como ciudadanos, las víctimas y quienes están esperando en el campo, de limitaciones de frontera agrícola, de limitación de otro tipo de zonas especiales para poder hacer la reforma rural integral, como se está planteando, van a tener que dar espera. Y en esa espera es posible que sucedan cosas que la verdad no esperemos que pasen, porque son 2 años en los que pueden pasar cualquier cosa, desde el término en que el gobierno, a través del proyecto de ley que le va a pasar al Congreso, va a empezar a desarrollarlos, la aprobación del Congreso, la posterior aprobación de la Corte Constitucional, pueden pasar muchas cosas, y también en el escenario político, porque vamos a estar en un
campo en un plazo no mayor de 2 años de elecciones presidenciales, entre otras. Manuel, también se pretende que además estas personas que se van a reintegrar a la vida civil, pues hay muchos obviamente que son campesinos, que quieren, y en piezas publicitarias que hemos visto, pues se ha manifestado que la idea es que esas personas también regresen con sus familias y trabajen la tierra. ¿Esto también cómo los puede afectar a ellos finalmente? Ellos, entre comillas, están queriendo ya, digamos, salir del conflicto y tener una situación resuelta, pero si una situación se resuelve en unos plazos tan extensos, ¿qué es lo que va a pasar? Claro, indudablemente en esa reintegración a la vida civil de estos combatientes, pues hay un punto muy alto de cómo van entonces a retornar y la tierra que van a trabajar, porque pues indiscutiblemente cuando uno habla de guerrilla, pues uno tiene acá en la mentalidad el gran combatiente, los altos mandos, los que negociaron en La Habana, pero hay que ver que realmente más del 90% de quienes combaten, de quienes son los guerrilleros rasos, pues son más bien campesinos, son más bien afectados por la misma violencia, a la hora de haber también son víctimas de regiones donde el Estado nunca ha aparecido, como el Catatumbo, como ven. Creo que ellos esperan también con mucha esperanza esto de retornar a esas tierras o que se les otorgue tierras y trabajarlas. Muchos han manifestado, pero también es muy complejo aventurar qué podría pasar si realmente salir de esa vida de guerra y entrar a la sociedad civil y empezar a trabajar la tierra sea realmente el camino que ellos esperan, pues el camino que nosotros como sociedad esperamos, es decir, que ellos trabajen, que ellos sean productivos para la sociedad, pero digamos que no es una esperanza que como sociedad tenemos, pero no podemos asegurar que vaya a suceder. Perdóneme, le interrumpo. Es decir que entonces el acuerdo final, valga la redundancia, pues finalmente no va a ser ese acuerdo final por la paz, sino que es un acuerdo que está basado en esperanza, ¿le puedo comprender? ¿O cómo podemos explicarlo? Realmente sí, porque es que yo como docente, por ejemplo, uno no puede enseñar qué va a pasar después del 2 de octubre, gane el sí o gane el no. Entonces uno no puede aventurar que es que 5 años este país va a ser así o va a ser. Obviamente, los que creemos medianamente en el proceso, los que estamos apostándole al proceso es también de esperanza, porque estamos esperando a ver cómo la misma guerrilla va a reaccionar, qué tanto va a cumplir de sus acuerdos, cómo se va a reintegrar a la sociedad civil, qué tanto estos acuerdos van a ser aplicables, cómo va a ser el problema. Es que para mí el problema económico es el problema del agro, entre muchos otros problemas como la corrupción, o sea, realmente el gran problema de este país ni siquiera es el conflicto armado como tal, sino otros problemas que vienen de atrás. Pero eso para mí obviamente es un proceso de esperanza y también un proceso de incertidumbre, porque esto es como un mar de incertidumbre con unas islas de certezas, porque no sabemos como tal si esto va a ser aplicable o no. Es creer y es darle la oportunidad, pero el problema del agro es un problema que tiene que hilar muy delgadito, es decir, cómo vamos a integrar estos a la sociedad civil, estos guerrilleros a la sociedad civil y sobre todo a esta sociedad campesina y que sean productivos para el país, para la nación. Esteban, referente a lo que dice Manuel, entonces los colombianos vamos a votar el 2 de octubre por la paz o vamos a votar por la esperanza de paz. ¿Cómo podemos explicar eso también? El 2 de octubre vamos a votar por una esperanza. ¿Por qué por una esperanza? Porque hay que entender algo que para mí es básico y es una de las críticas que tengo con relación a que se haga el plebiscito. El deber del presidente como autoridad dentro de un país es asegurar la paz. Claro, la paz es un derecho. Exactamente, Mauricio. La paz es un derecho y es un deber. Entonces, desde ahí, simplemente desde ese punto de vista, no hay necesidad de someterlo a consulta de los ciudadanos, porque se vuelve muy difícil. Entonces, usted quiere que usted debe alimentarse, debe tener salud. Eso no se somete a consulta, eso es un derecho. Es decir, cada 4 años elegimos la paz, por ejemplo. En esos términos, ya que lo estás poniendo, podríamos decir que va el tema de la esperanza del 2 de octubre. ¿Qué va a ser el 2 de octubre? El 2 de octubre va a ser un escenario en el que el presidente Santos, su gobierno, sus políticas, las FARC, van a medir la legitimidad de los acuerdos con relación al pueblo, pero para mí no va a ser la efectividad ni siquiera, porque ya tenemos un acuerdo firmado, y si se dijera no a ese acuerdo, pues el acuerdo volvería ya y ni se sabría qué vamos a recapacitar, qué se va a renegociar, porque así mismo lo dijo la Corte Constitucional.
Quisiera hacer una acotación respecto a lo que decía Manuel y lo que le preguntaba respecto al campo. En el campo hay algo bastante difícil hoy en día y es que las personas están abandonando el campo. Estamos en un fenómeno en que las personas quieren es vivir en las ciudades y a la vez quien vive en la ciudad quiere irse para el campo, pero no a vivir en el campo como lo estuviéramos esperando para tener una verdadera reforma agrícola o agraria, por decirlo así. La gente quiere irse para el campo como veraneantes, estamos creando cada vez más, más condominios a descansar, casas de descanso. Entonces eso cambia lo que de pronto se está pensando con relación a la reforma rural integral. El mismo Pepe Mujica lo decía en estos días, que estaba en Medellín. Para que la guerrilla no vuelva a hacer lo que está haciendo en estos momentos, lo que tienen que hacer es darle empleo. ¿Y darle empleo dónde? En el campo, no darle empleo en las ciudades. Porque vamos a seguir llenando las ciudades de algo que no tiene por qué estar en este momento soportando la ciudad y cambiando, no porque me parezca mal que lo soporte la ciudad, sino cambiándole la tendencia a estos guerrilleros que se van a reincorporar y pasarlos del campo a la ciudad cuando la ciudad nunca ha sido su escenario natural. Es decir, los estamos sacando del escenario en el que ellos se sienten cómodos, por así decirlo. Sí, en cierta forma se sacarían del escenario donde se sentirían cómodos aparentemente, pero sería muy duro luchar contra esa tendencia. La tendencia es que la gente quiere vivir en las ciudades. La tendencia es que la gente ya no está trabajando el campo. La tendencia es que cada vez más son los empresarios los que se están encargando del campo. Y eso ya termina afectando ya otros temas pues, de reservas campesinas, de desarrollo sostenible, de cultivos autosuficientes, que el mismo campesino sea el que cultive los productos que va a abastecerse y los que va a comer. Eso es lo que estamos terminando afectando. Muy bien, yo creo que podemos también comenzar a avanzar más adelante para que igual al final del programa podamos entregarle a nuestros televidentes unas conclusiones también de lo que viene siendo como tal lo que fue el proceso y lo que es este evento tan importante que se va a desarrollar entonces el 2 de octubre. Ahora hablamos de la participación política, un tema que, aunque si los miramos todos, pues yo creo que todos son de mucha controversia y son temas polémicos que generan todo tipo de opiniones divididas entre la población y entre los sectores también políticos de este país. La participación política, empezamos nuevamente con Manuel. ¿Cuáles son esas condiciones que existen para esa participación política? Obviamente nos referimos de los miembros de las FARC. Bueno, indudablemente el tema de participación política es un tema muy álgido. De los que más se trata, sobre todo de los que están enarbolando las banderas pues, desde la oposición, el tema de participación política, al igual que el de justicia, pues es el tema creo que más sonado. Yo creo que indiscutiblemente la base de una sociedad, por muchos, la base de una sociedad moderna es la democracia, y entre ellos la democracia está la participación de diferentes consensos, de diferentes disensos, de diferentes participaciones, de diferentes posturas y bueno. El gran problema de la participación política es, por un lado, tenemos toda una serie de garantías que se le va a dar a los miembros de las FARC para hacer política, es decir, va a haber un estatuto de la oposición, va a haber toda una reglamentación de nuevos partidos políticos, es decir, lo que llamamos la ley de umbrales casi que deja de existir porque lo que pretenden es que cualquier movimiento social, cívico, indígena, campesino, lo que sea, empieza a hacer de la vida política y no tenga que pertenecer necesariamente a un partido político tradicional. Pero también hay un punto de garantía de no repetición, y es que el Estado también tenemos que sentarnos a hablar que no suceda lo mismo que pasó en los años 90, porque pues, si hablamos de los años 80 y 90 con la desmovilización del M-19, con la creación de la UP y con uno lo han llamado el genocidio, otro lo han llamado, tiene otros términos, pero al menos con la desaparición sistemática de miembros de la Unión Patriótica que llegó casi a los 5.000 personas, donde hasta candidatos presidenciales estuvieron ahí, un Bernardo Jaramillo, un Pizarro León Gómez. ¿Cómo está preparado el Estado colombiano para garantizar la seguridad de estos excombatientes que van a participar en política? Es más, ya se han dado los primeros ataques a esa posición. Creo que, si no estoy mal, por estos días
asesinaron a una señora en Cauca que iba dueña de dueña de unos predios Así es. donde se iban a sentar obviamente estos guerrilleros en estos 180 días, y ella era militante clara de lo que llamamos, de este movimiento de izquierda llamado Marcha Patriótica. Entonces, si el Estado está preparado, porque es que Colombia seguimos siendo un país supremamente dividido. ¿Qué nos ha dejado este proceso de paz y qué nos va a dejar este plebiscito? Un país dividido, no tanto entre el sí y el no, sino también como en varias castas políticas que han dominado esto. Entonces, es decir, mi pregunta es si el Estado colombiano está blindado, está realmente seguro. ¿Cómo vamos a garantizar la seguridad de estos combatientes, de estos movimientos políticos que van a nacer, de estos movimientos indígenas, sociales, comunitarios, campesinos, que van a surgir a partir de este 2 de octubre? Lo que sucede es que es la tolerancia, la democracia implica respetar al otro, aunque piense, haga diferente. Eso es al fin y al cabo la democracia, y eso es lo que nos cuesta todavía aceptar acá en nuestro país, y es que todavía tenemos cierto resquemor con la izquierda. Satanizamos a la izquierda o satanizamos a la extrema derecha también. Entonces es como logramos ese justo, ese punto medio de respeto hacia balance. el otro. Exactamente, ese punto medio, ese balance de respeto hacia el otro. Pero bueno, estamos como por ese lado. Y ahora con miembros de las FARC, pues digamos que ese es el mayor temor que tenemos, o que tienen muchos, es decir, cómo estos combatientes, sobre todo estos altos mandos, van a participar de política. Evidentemente hablamos de que hay unas curules directas, hay unas, pues se habla de que van a tener casi que participación directa en política al inicio, luego obviamente se les va a exigir su cuota democrática. Entonces vemos como casi que son premiados, por decirlo así, por el mero hecho de ser miembros de las FARC, ¿cierto? O sea, se les facilita es lo que las opina cosas, realmente la población. lo que opina la población. Pero hay que entender una cosa: toda negociación de paz en el mundo, eso no es algo colombiano, toda negociación de paz en el mundo tiene una finalidad, y la finalidad política. Eso no es algo que se inventaron en Colombia. En Sudáfrica se hizo en Irlanda, se hizo en Sudán del Sur, en Sudán del Norte, se hizo en Centroamérica. La finalidad de un proceso de paz con un movimiento guerrillero es la política. Eso hay que tenerlo claro. Y viendo otros procesos de paz, yo digo que la sacamos barata, porque hay en otros procesos de paz, como por ejemplo creo que fue en Angola o algo así, que pidieron... Angola y el Congo. El Congo, que pidieron 60 congresistas, 5 embajadas, 2 ministerios. O sea, yo siento que en esta negociación la sacamos barata, realmente. Pero la gente lo ve como listo, es un premio a la guerrilla. Pero también hay que entender que es el fin de una discusión, porque es que es una negociación entre ambas partes. Es la finalidad, es la política. Y la guerrilla siempre lo ha manifestado. Por muy narcotraficante que sea y por muy terrorista que sea, tiene una ala política, y siempre ha manifestado desde su nacimiento su necesidad y su quehacer político. Esteban, frente a las condiciones, entonces, Las condiciones. ¿cuáles son esos puntos de vista de pronto que usted nos puede exponer en este momento? Lo que obviamente yo creo que sí vamos a compartir lo último que dice Manuel, y es que la finalidad de las FARC pues finalmente es algo político, tener esa participación y esa decisión, por así decirlo. Pero referente a las condiciones, de una forma u otra, como se puedan dar en este acuerdo, para que le resumamos un poco y le contemos a la población, ¿cuáles son esas apreciaciones que usted tiene? Bueno, perfecto. Aquí hay que tener algo en cuenta respecto a las condiciones. En este momento, cuando se firme el acuerdo de paz y ocurre otra condición adicional, no recuerdo si es en el Congreso o es simplemente la firma de paz y la aprobación del plebiscito por parte de los colombianos en este momento, las FARC van a tener 3 voceros en Congreso, 3 voceros en la Cámara. 3 voceros, ¿hasta cuándo? Hasta las próximas elecciones legislativas. Una vez se comience el periodo para inscripción y para las elecciones legislativas del próximo cuatrienio, sería para 2018, las FARC van a poder inscribir un movimiento político ya conformado con base a las previsiones como tal que tiene el acuerdo suscrito con el gobierno nacional. Y adicional a esto, las FARC van a tener que competir con los grupos políticos, con los otros partidos políticos, por obtener curules. Sin embargo, en caso tal que las FARC no obtengan curules,
pues el mismo acuerdo prevé que se les otorguen 5 curules directas. 5 curules directas a Cámara, 5 curules directas a Senado. Si, por ejemplo, llega a suceder que las FARC, por la votación que sacaron, obtuvieron 2 curules, pues perfecto. 2 curules por votación y las otras 5 las completan con 3 más. Y en esa forma van a tener sus 5 curules. O sea, 3 más para completar las 5. Para completar las 5, exactamente. O sea que el número máximo de curules que van a tener las FARC en el Senado va a ser 5. Igual en la Cámara, solo 5 curules en cada una de las cámaras. ¿Qué pasa adicional a esto? Adicional a esto se piensa en 16 circunscripciones territoriales. ¿Dónde esas 16 circunscripciones territoriales? En las zonas de conflicto armado, donde se identificó que se vivió el conflicto armado. ¿Para qué? Para que de ahí de esas zonas participen activamente y en política ciudadanos que se hayan visto afectados por parte del conflicto. Eso es lo que en apariencia nos dice el acuerdo. No creo que sea como tan puntual así, ni que tenga muchas esperanzas, al menos yo, sobre esta situación, en este caso con las circunscripciones. Respecto a lo que decía Manuel de la comparación con el Congo, con Angola, con Sudán, con otras guerras y con otras finalizaciones del conflicto armado, yo creo que también hay que hacer una precisión. Yo no puedo comparar peras con manzanas ni manzanas con naranjas. Las condiciones como tal que se dieron para la guerra en estos países de África no son iguales a las que estamos viviendo en Colombia. Yo no puedo ponerme a decir que las Fuerzas Armadas Revolucionarias en el Congo o en Angola tenían los mismos ideales que en los 50 tenía la guerrilla. Claro. No lo creería así. Desde ese punto de vista, yo no podría llegar a comparar que las 75 curules que al menos les dieron allá en uno de los 2 países, no recuerdo si en Angola o en Congo, van a ser comparadas con las 5 curules que acá se están otorgando directamente. Ya vienen acá otro tipo de cuestionamientos, por ejemplo, que se puede hacer el ciudadano de a pie. Entonces llega uno y piensa, las víctimas, ¿dónde están con participación? Si estamos hablando de un acuerdo de víctimas, la participación política, pues tendría que ser para esas FARC que se están desmovilizando, que se están reincorporando a la vida civil. Pero también deberíamos pensar en unas curules directas para las víctimas. ¿Quiénes son más en número? Las FARC, que se van a desmovilizar con 7.000 combatientes más o menos. 7.000, 10.000 más o menos. O las 7 millones de víctimas que tiene Colombia. Y la respuesta, como me la decía alguien en estos días, no puede ser que en el Congreso en este momento ya hay víctimas representando al país, que porque esté, por ejemplo, Iván Cepeda. O Sofía Gaviria. O Sofía Gaviria. No, para mí la puntualidad no es esa, porque si a las FARC le estamos dando curules directas, deberíamos hacer lo mismo con los movimientos de víctimas. Es decir, que haya un poco más de inclusión en ese aspecto. Claro, si estamos hablando que es un acuerdo por las víctimas, si estamos hablando que es un acuerdo por la reparación, por la no repetición, ¿por qué no tenemos la participación directa de las víctimas? ¿Y por qué sí vamos a tener la participación directa de uno de los que ayudó para que este conflicto siguiera? De uno de los victimarios. Claro, de uno de los actores del conflicto armado en Colombia. Entonces, esa parte la verdad que no me parece ni lógica y me parece totalmente contradictoria. Manuel, ¿quién se beneficia más entonces con la participación política? Pudiéramos decir que vamos a beneficiarnos los colombianos inicialmente si hablamos de que la guerra con la FARC va a terminar, pero hablando puntualmente entonces de ese aspecto, ¿quién se beneficia más de esa participación política? ¿La guerrilla de las FARC, el Estado colombiano o todos los colombianos? Pero entonces ahora sí voy a pedir que no hablemos entonces desde la esperanza, porque la esperanza pues permanece dentro de todos. Exacto. Entonces yo quisiera que dijéramos, hablando de forma muy puntual y desglosando, es decir, separando cada una de las opiniones, que a nuestros televidentes les quede claro específicamente en el punto de participación política, ¿quién gana más? Bueno, creo que indiscutiblemente la pluralidad política, la pluralidad democrática pues gana más, en la medida de que también, aparte pues es verdad, se les dan unas curules directas a la guerrilla, tanto en Senado como en Cámara, pero también será la participación a que movimientos políticos nuevos surjan. Es decir, estamos diciendo que hay movimientos campesinos, civiles, indígenas, movimientos ciudadanos, de jóvenes, de lo que pueden surgir a partir de esto. Creo que eso indiscutiblemente alimenta la discusión democrática. Creo que el gran beneficiado como sociedad civil nos vemos beneficiados en la medida de que, por un lado, pues vamos a volver más plural esta discusión democrática.
porque al fin y al cabo muchos de los que no somos políticos directos o no tenemos participación política directa, pues vamos a tener cierta capacidad o cierta posibilidad de al menos hacer política, pero ya no desde un partido político, sino desde un movimiento. Pero indiscutiblemente el gran beneficiado acá obviamente son las FARC. ¿Por qué? Pues primero pues logran su ideal, al menos su meta inicial, porque me imagino que el ideal por lo de que las FARC comenzó es todo. Exactamente, que es la participación política dentro del Congreso de la República, que estamos hablando entonces de 10 congresistas para un total de 200 y pico. ¿Cuántos senadores tenemos más? ¿Cuántos congresistas tenemos? Tenemos 166, si no estoy mal, representantes a la Cámara y 102 senadores. Estamos hablando de casi 300 congresistas y ellos son 10, entonces no son realmente ni el 5% llega a eso, pero la discusión no es esa, la discusión es que evidentemente las FARC también, que es que Timochenko va a ser presidente, como muchos lo publicitan. No se puede decir que no, como no se puede decir que sí, es que estamos hablando de la incertidumbre. En este momento es apresurado. Es apresurado decirlo. Si Timochenko logra ser presidente es por medio de una vía democrática, por medio de un partido político que surja a través de las FARC y por medio de cualquier contienda democrática con otras alianzas con partidos. Entonces realmente es muy apresurado decir que sea candidato. Además, candidato, si es por el hecho de ser candidato, pues digamos que tendría su derecho político de ser candidato. Yo personalmente no votaría por ningún miembro de las FARC. Creo en la reintegración, pero pues yo no votaría por ellos, porque es que también esa dialéctica, entonces usted votaría por ellos porque va a aprobar. No es, tampoco es esa dialéctica, o usted se llevaría un guerrillero para la casa ya que va a votar por él, sí. Tampoco es ese tipo de dialéctica como tan simplista, diría que en un punto. Pero indiscutiblemente la guerrilla se ve beneficiada porque logra directamente unas curules, pero esperemos que esos mecanismos que también la Constitución del 91 nos otorgó, pero pase como ciudadanos tampoco nos hemos como apropiado de eso que nos hemos ganado, pero es también la participación política de toda una serie de colectividades que nunca han tenido representación, con las circunscripciones especiales para la paz. Pues esperemos que esos lugares donde el Estado colombiano nunca ha aparecido, ojalá se logren aprovechar, indígenas, campesinos, donde el Estado nunca ha hecho como participación, que logremos permear esos lugares y que desde ahí exista una posibilidad al menos de cambio para esas regiones, que son las más afectadas como tal. Esteban, vamos a escuchar su respuesta, pero después de esta pausa de comerciales que vamos a hacer, muy breve, y no se muevan porque vamos a continuar con los demás puntos que hacen falta por tocar aquí en este programa en profundidad. Ya volvemos. Quédate con nosotros. América TV, santuariano como vos. Almacén El Baratón, el almacén familiar de mayor tradición en el santuario. Son 80 años sirviendo a la comunidad. Gran variedad de vestuario y calzado para damas, niños y caballeros. Artículos para bebé, ropa materna, línea hogar, con la mejor atención. Le brindamos ventas por club y maxi crédito con plazos más amplios y sorteos cada 2 meses. Recibimos tarjetas débito y crédito. Visítenos y denos el gusto de atenderle. El Baratón, Parque Principal, El Santuario. No dejes de seguirnos en nuestras redes sociales. América TV, santuariano como vos. América TV. Santuariano como vos. Santuariano como vos. Tus ideas se hacen realidad. Aprende con nosotros a explorar tu creatividad. Disfruta lo que tenemos para ti. Todos los jueves a las 6 de la tarde, ponte a crear con Tama Diseño y los domingos repite los pasos a las 3 de la tarde.
América TV, santuariano como vos. Llegó la hora de construir con calidad. Y en Ferroeléctricos El Santuario está la diferencia. La más completa variedad en tornillos, tubería, bombillos ahorradores, artículos de PVC, cables para la electricidad y mucho más. También tenemos servicio especial de duplicado de llaves. Comunícate con nosotros al 546-2899. Encuéntranos en la carrera 49, número 4910. Ferroeléctricos El Santuario. Construir con calidad. En nuestro canal hay un espacio divertido y lleno de entretenimiento para los jóvenes. Todos los jueves no te pierdas A lo Nuestro a la 1:30 de la tarde y la repetición los sábados desde las 5:30 de la tarde. América TV, santuariano como vos. Continuamos viendo América TV, santuariano como vos. 4.396.625 votos más o menos son necesarios para que gane el sí el próximo 2 de octubre, cuando todos los colombianos salgan a votar en el plebiscito. Volvemos entonces de esta pausa de comerciales y muy rápidamente, porque el tiempo apremia en televisión, saludamos a las personas que nos ven en el municipio de El Retiro, en el municipio de La Ceja, y a ustedes que nos miran también cada 8 días a través de América TV aquí en el municipio del Santuario. Les quedábamos debiendo entonces la respuesta de Esteban. Cuéntenos su pensamiento entonces frente a la duda que plantábamos en ese momento sobre quién ganaba más. Bueno, ¿quién gana más? Para mí, indudablemente, el que gana más es el Estado. ¿Por qué gana más el Estado? Porque el Estado ya está cansado, como lo están las FARC, de combatir a la guerrilla, de gastar los recursos que se pueden destinar a programas sociales en combatir a la guerrilla, de gastar una cantidad del presupuesto anual del Estado en combatir a la guerrilla, de tener que generar programas asistenciales, de haber creado una unidad de restitución de tierras, una unidad para la atención a las víctimas. El gran ganador es el Estado. Que las FARC terminen siendo unos beneficiarios tremendos, sí, y son unos beneficiarios tremendos, por decirlo así, en esa palabra tan particular, porque ellos se cansaron también de la guerra. Yo no tengo dudas de que las FARC no tienen un arrepentimiento puro, lo que tienen es un cansancio de la guerra. La muestra perfecta de eso es que los cabecillas ya tienen una elevada edad, no en una edad que uno piense que sean abuelos o algo así, o que 80 y pico de años, no, pero ya tienen edad y ya no se ven combatiendo. A ese acuerdo el que se llegó, como lo decía Humberto de la Calle, que es el mejor acuerdo posible, no hubiera llegado ningún presidente si toda la historia que hubiera tenido Colombia, desde que se intentaron hacer cualquier tipo de acuerdo, estamos hablando desde Julio César Turbay, inclusive hasta el gobierno de Álvaro Uribe, no se hubiera dado. Si cada uno de esos presidentes no hubiera atacado de alguna forma a las FARC, o no hubiera intentado lo que en su momento intentaron para llegar a esto, no hubiéramos tenido este acuerdo, las FARC no se hubieran resignado o cansado de seguir en la lucha armada, y tampoco el Estado hubiera ganado tanto, porque para mí, como lo decía al principio, el Estado es el gran ganador. En últimas nosotros, pero nosotros, muy a pesar de lo que me decías, nosotros seguimos con la esperanza. Así es, pasamos al fin del conflicto. Yo quisiera preguntarles, iniciando nuevamente con Manuel, para continuar con la dinámica. Usted ahorita en una respuesta mencionó la palabra democracia, hablando precisamente de la base de una sociedad. Si sacamos un poco eso y yo le pregunto si es la paz o si es la justicia, ¿usted qué me responde? Es complejo. Yo diría que muchos están ávidos de justicia. Es complejo aventurar, muchos tienen una visión de justicia muy desde el tipo de es que los deben pagar. O sea, estos combatientes deben pagar porque hicieron lo que hicieron, porque realmente no podemos ocultar el sol con un dedo, y fueron narcotraficantes, fueron perpetradores de asesinatos, fueron secuestradores, sí. Pero yo creo que acá debe primar la paz. Es cierto que muchas víctimas todavía tienen la herida abierta, es cierto que mucha de la sociedad civil tiene la herida abierta, pero yo creo que la paz debe primar,
y empezar a construir. Es complejo, no estoy diciendo que olviden todos esos procesos de perdón y reconciliación, y sobre todo el oriente antioqueño, que ha sido una región base, pues, donde ya casi que el posconflicto lo hemos vivido, lo estamos viviendo. Es la construcción de procesos de perdón y reconciliación. La misma Iglesia Católica con la pastoral social tiene un proceso muy interesante de escuelas de perdón y reconciliación, y nosotros nunca hemos hablado de olvidar, pero sí de perdonar. Estamos hablando de que por mucho de que la víctima o por mucho de que el victimario esté ahí, pues es empezar a construir al menos para las generaciones futuras algo de paz. Yo creo que la paz debe primar. Yo sé que para muchos televidentes estarán pensando, pero ese man que está diciendo ahí, ¿cómo es posible? Yo no puedo perdonar, es algo que yo no puedo hacer porque han sido asesinos. Nadie está negando la responsabilidad de ellos, pero para la construcción de paz es necesario. Yo creo que si algo se ha visto en estos dos bandos del sí y del no, pues bueno, digamos que hay una gran cantidad de jóvenes que quizás no han vivido la guerra, el rigor de la guerra, pero muchos dicen, podemos ser la generación de la paz, al menos empezar a construir algo medianamente mejor. Yo sé que son asesinos, yo sé que sí, es verdad, nadie lo está negando, pero yo creo que la construcción de paz debe primar por encima de otra cosa. Esteban, ¿qué opina? ¿La paz o la justicia? Mauricio, la paz o la justicia. La justicia es un instrumento para hacer paz. Si yo no tengo justicia, no puedo tener paz. ¿Qué pasa con el acuerdo que tenemos ahora? Que es una justicia transicional. Es una pequeña dosis de justicia, no es nada diferente. Y lastimosamente, para lo que piensan muchos, y para de pronto alguna forma en la que pienso yo las cosas, la forma en la que estamos viendo la justicia en el acuerdo no es la forma en que tradicionalmente se ve una justicia transicional tampoco. Hay una justicia transicional, es en unas dosis mínimas, perfecto. Tenemos que entender que tenemos que llegar a un camino de reconciliación, a un camino de paz, a un camino de respeto, pero también tiene que haber algo, porque yo no puedo estar en una sociedad tranquilo mientras sienta que la justicia que se está aplicando por alguien que se sale, no de un molde social ni de un estereotipo que se quiera consolidar, sino que se sale de los comportamientos habituales de los seres humanos o de los habitantes, no es penado, no es sancionado, no es reprochado, y de un momento a otro yo puedo decir, no, qué pena lo que hice, o venga, no, yo estoy muy arrepentido, y ya, y hacemos como si no fuera nada, ¿cierto? En cierta forma esa es la justicia transicional. Lo crítico del tema con el acuerdo de paz se convierte es que esta justicia transicional y la forma de pagar las penas no es la forma de pagar las penas que tradicionalmente se habla con la justicia transicional, que es como es una dosis mínima de justicia, pues no son las elevadas penas, por ejemplo, que se tienen para un homicidio agravado, sino que se pueden disminuir hasta una cuarta parte, y en el caso del acuerdo de paz termina volviéndose que cualquier otra acción que vaya a hacerle el inculpado o la persona que vaya a responder por el delito se termina volviendo un mecanismo sustitutivo de esa pena que le pusieron. Ejemplo, la participación en programas sociales, y eso lo prevé el mismo acuerdo. En la medida en que los mismos guerrilleros que se reincorporen a la vida civil participen en los programas que se están creando en el acuerdo, van a pagar sus penas. ¿Cómo? Estando ahí, en los programas de erradicación, en los programas sociales, hasta en la participación política. Incluso para los jefes de las FARC, los que están negociando allá, casi que el tiempo que llevan negociando podría terminar volviéndose como un mecanismo sustitutivo de la pena. Esta situación es difícil, pero definitivamente, y en conclusión, la paz debe primar, porque en la medida en que yo tengo paz, puedo tener el elemento de justicia, puedo tener el respeto, puedo tener necesidades satisfechas, no insatisfechas como la tenemos hoy en día. Si tenemos paz y si todos nos respetamos, podemos llegar a eliminar pobreza, podemos tener salud, podemos todos vivir tranquilos y en reconciliación en una sociedad que lastimosamente hoy en día, con el plebiscito del que estamos hablando tanto en este programa, pues lo que estamos generando también es una polarización, porque vemos bandos del sí y vemos bandos del no, y el del sí ataca al del no y le dice retrógrado, empieza a hablar en algo que me parece a mí desfachatado, que es calificarnos todos de uribistas, santistas, antiuribistas, antisantistas, o sea, sigue habiendo división. Claro. Entonces, si seguimos con esa división para votar un plebiscito, ¿a qué base fundamental de la sociedad, que es la paz, vamos a llegar? Si la misma forma en que estamos votando un acuerdo de paz, un acuerdo de terminación de un conflicto, lo estamos haciendo mediante una polarización.
y casi que, no quisiera decirlo así, pero casi que patrocinada desde el mismo Estado. Miren, en la página 65 habla del Centro de Pensamiento y Formación Política. Tenemos que la agrupación política de ciudadanos o ciudadanas en ejercicio que tenga por objetivo promover la creación del futuro partido o movimiento político que surja de la transición de las FARC-EP a la actividad política legal, constituirá un centro de pensamiento y formación política como institución sin ánimo de lucro. Finalmente, por aquí también nos habla de que se crea entonces un presupuesto o de que se va a disponer de un presupuesto, obviamente que sale o surge de la nación. Adicionalmente a esto, también cuando hablamos de la Mesa Técnica de Seguridad y Protección, que lo encontramos en la página 80, pues tomamos en primera instancia, para resumir un poco también entonces la palabra protección, y hay unos ítems y hay uno que dice identificar las necesidades en materia de recursos humanos, físicos y de presupuestos requeridos para la implementación del Plan Estratégico de Seguridad y Protección. Básicamente, para redondear un poco lo que yo acabo de decirles, pues muchas personas han manifestado su inconformidad frente a esto, porque entonces ellos dicen, si vale más haber sido una persona que estuvo al margen de la ley tantos años, o haciendo la balanza con las personas que pagaron sus impuestos toda la vida y que luego tienen que subirle los impuestos, como se ha manifestado también, para generar esos recursos de los cuales va a salir toda esta, digamos, protección y este auspicio para el partido político y para los miembros de las FARC. Además de esto también, pues en el mismo Centro Nacional de Aprendizaje, en el SENA, pues también se ha señalado que los recursos para esa institución van a disminuir también por cuestión de todo esto que tiene que ver con el proceso de paz y con la aprobación del acuerdo final en el plebiscito. ¿Cuál es ese punto de vista que usted nos puede ofrecer, Manuel, entonces, a raíz de esa situación donde se crea esa división también por esos recursos que ahora asumimos los colombianos de bien, por llamarlo de esa manera? Bueno, yo creo que indiscutiblemente estamos hablando del tema de la reforma tributaria que se viene después del plebiscito. Yo creo que estamos a puertas de una reforma, quizás parte de la reforma también va para financiar parte del plebiscito, perdón, parte del posacuerdo, porque toda una serie de instituciones que se crean, no solamente políticas, sino agrarias, etcétera, o sea, necesitamos un sustento para que esas instituciones estén. Igual, pues, la guerra cuesta, por la paz también tiene un precio. Pero también es de una forma muy, muy irresponsable decir que es que la reforma tributaria va el 100% para ese proceso de paz. Yo creo que también es indiscutible el problema, pues, hablar del sistema económico del país. Estamos hablando de que el barril de petróleo cada vez está descendiendo más, Colombia hoy cada vez es menos productor de petróleo, entonces toda una serie de lo que llamamos una serie de eventos desafortunados en materia económica, pues también nos han arrojado en esa materia. De hecho, esa reforma tributaria no es algo de este año, se ha venido hablando desde hace 1 año, 2 años, coincide quizás también con lo del acuerdo. Entonces, pues no es decir que es que la reforma tributaria única exclusivamente es para financiar lo que se venga después del posacuerdo, no, realmente la reforma tributaria también se venía hablando desde hace mucho tiempo y también estamos a puertas de ella, por toda una serie que el país, pues, ha pasado por toda una serie de crisis económicas con el petróleo, con el mismo dólar, etcétera. Pero es verdad, yo creo que muchos tienen resquemor, es decir, le estamos dando unos beneficios a un grupo guerrillero o ya pues un grupo político, ya vendríamos casi que la dialéctica. Tenemos que también cambiar ese lenguaje. Ese lenguaje ya es un grupo político. El mismo Pepe Mujica decía, si a mí me eligieron presidente de Uruguay no fue por ser guerrillero, fui guerrillero, sí, pero a mí me eligieron fue porque me partí el alma, pues, como por mi país. Mucha gente también tiene ese temor, es decir, ¿por qué les vamos a dar ese resquemor? ¿Por qué les vamos a dar toda una serie de beneficios a ellos, sabiendo que fueron abiertamente militantes y fueron parte del conflicto como autores del conflicto, como victimarios? Entonces, es una serie de beneficios, es cierto, es muy complejo aventurar eso y también yo tengo cierta
mis ciertas rencillas con ese aspecto, porque yo siento que como ciudadano constructor de sociedad civil, es decir, como ciudadano activo, pues siento que van a tener ciertos beneficios, que gente, que movimientos que de hace mucho tiempo han intentado buscar esa misma participación y quizás no se les ha brindado. O sea, casi que le estamos dando, la guerrilla está logrando lo que no habían logrado hasta el momento ni grupos indígenas, ni grupos afrodescendientes, ni colectivos de otros territorios, y ellos sí lo están logrando ellos. Entonces uno dice, también el Estado tiene que ser muy objetivo al también, ojalá, ahí está una cosa de esperanza, ojalá también todos esos otros movimientos no guerrilleros, a gente que no fue militante de la guerrilla, pues también démosle esa oportunidad política. Esteban, ¿cuál es su percepción, cuál es su apunte frente? El tema es claro, Mauricio. El tema es que toda guerra y toda terminación de la guerra y todo posconflicto tiene un costo. Un exgobernante de Antioquia, el anterior que teníamos, decía que el problema que tenemos principalmente es que no hemos pensado en el posconflicto. Entonces estuvimos hablando un rato de acuerdo, y nunca nos llegamos a hablar y a pensar en cuánto costaba ese posconflicto. Obvio que es mejor pagar un posconflicto que seguir pagando una guerra y tener muertos. Yo no creo que nadie, por más que sea el más recalcitrante del no, esté pensando que es preferible tener la guerra y estar matándonos entre todos, o que la población civil siga sufriendo los estragos de la guerra. Pero definitivamente esto cuesta, y eso es parte de los aspectos que el gobierno nacional no había comunicado bien y no se lo había puesto a las personas claro. Y obviamente, ¿quién va a pagar esto? Lo pagan los colombianos. Y como dice Manuel, la reforma tributaria no es algo de este año únicamente. La reforma tributaria es de esos compromisos que firmó en piedra cuando era el candidato Santos, cuando decía que él no iba a hacer ninguna reforma tributaria, y casi que ha venido casi una por año. Si no estoy mal, el año pasado fue el único año que no tuvimos reforma tributaria. Y esta que viene hoy efectivamente es por un problema económico del país. Pero en últimas, y en eso sí discrepo con Manuel, en últimas la reforma tributaria es para poder financiar el posconflicto. En posconflicto también podemos incluir el tema de la educación. Claro que sí. Claro. Y entonces la pregunta que surge en ese momento es ¿por qué reducir también recursos al tema educativo? Hay una situación que pasa y es reciente totalmente. Hace poco estábamos viendo los Juegos Olímpicos en Río. Felices todos por lo que estaba pasando con nuestros deportistas. Y el efecto de lo que estaba pasando con nuestros deportistas, los premios, los logros que obtuvieron, fue que se redujera inclusive los recursos destinados para los deportistas, los recursos para Coldeportes. Y eso también lo podemos entender como posconflicto. Eso lo entenderíamos indirectamente por el posconflicto, directamente por la situación económica del país. Colombia, aquí nos han metido en la cabeza que somos un país petrolero, y no somos un país petrolero. No tenemos reservas de petróleo, no somos autosuficientes en petróleo, y nos hemos catalogado dentro de ese tipo de países, y esa no es la dinámica que deberíamos aplicar acá completamente. Con relación a la reforma tributaria, y para terminar ese punto, que de pronto quedó quieto, quedó en stand-by, es que hay un interés claro del gobierno para obtener una legitimidad de un plebiscito cuando la reforma tributaria se la presenta a los colombianos posterior al plebiscito. Se habló de reforma tributaria hace poco y de un momento a otro quedó callada la reforma tributaria, y después va a hablarse de reforma tributaria cuando el plebiscito quede aprobado, porque la verdad no tengo dudas en que se vaya a votar por el no mayoritariamente. Creo que va a ser el sí. Y esa de pronto es la estrategia del gobierno, que aplicarlo de esa forma hace que la gente entienda que así como el hijo malo cuando vuelve a casa hay que arroparlo, pues que en este caso los colombianos como familia casi que tuviéramos que arropar a ese hijo no pródigo, o ese hijo pródigo que viene después, y hay que arroparlo y hay que volverlo a traer a la sociedad, que en este caso serían las FARC. Así es, vamos a hacer entonces nuestra segunda pausa de comerciales y nos quedan 2 temas, 2 puntos por tratar. Eso lo vamos a hacer entonces después de la pausa, ya volvemos. Quédate con nosotros. América TV, santuariano como vos. Las mechas de Migi, las mechas de Migi, actualidad de moda y estilo para ti.
Las Mechas de Migi, ropa y zapatos para damas, caballeros en las mejores marcas del mercado. Encuéntrenos en la calle del Comercio en la carrera 50, número 4787. Teléfono 567-4926. Y recuerda, tenemos ventas por club y plan Separe. TV Colombia Digital lo invita a pagar oportunamente sus facturas para que disfrute de los mejores canales nacionales e internacionales. Además, el mejor contenido de la programación local. Acérquese a nuestras oficinas ubicadas al lado del edificio Almenares. TV Colombia Digital, santuariano como tú. América TV. Santuariano como vos. Santuariano como vos. Desde ahora puedes disfrutar todos los días de la franja infantil desde las 10 hasta las 12 del mediodía. América TV, santuariano como vos. Llegó la hora de construir con calidad. Y en Ferroeléctricos El Santuario está la diferencia. La más completa variedad en tornillos, tubería, bombillos ahorradores, artículos de PVC, cables para la electricidad y mucho más. También tenemos servicio especial de duplicado de llaves. Comunícate con nosotros al 546-2899. Encuéntranos en la carrera 49, número 4910. Ferroeléctricos El Santuario. Construir con calidad. Esperanza y consuelo para tiempos en los que muchos se sienten solos. No te pierdas Vislumbres de Esperanza todos los miércoles a las 12 del mediodía, con repetición los viernes a las 2:30 de la tarde, porque siempre tenemos esperanza. América TV, santuariano como vos. Continuamos viendo América TV, santuariano como vos. Último bloque de nuestro programa y les recuerdo a todos nuestros televidentes que nos encontramos hablando con Manuel Alejandro Cadavid y con Esteban Gómez sobre este tema del plebiscito, por el cual todos los colombianos van a salir a votar el próximo 2 de octubre. Pasamos al tema de solución el problema de las drogas ilícitas. Tratando de puntualizar mucho en el tema, me gustaría dejar claro también, o por lo menos que contestáramos esta pregunta, y es qué va a pasar entonces con los campesinos que han vivido de los cultivos ilícitos de la coca, de la marihuana, durante todo este tiempo, que no han tenido, entre comillas, otra opción. ¿Qué va a pasar con estas personas, Manuel? Bueno, yo creo que indiscutiblemente tocamos ese tercer tema, que es de drogas ilícitas, pero volvemos al primero con esto de la reforma rural. De hecho, ya hay en ese momento movilizaciones en contra del proceso, es decir, ¿qué vamos a hacer nosotros que toda la vida hemos vivido el cultivo de la coca, de la marihuana, de la amapola, ¿cierto? Hay unos temas muy claros. Por un lado, pues, hay un punto no solamente de erradicación manual, sino de sustitución. Hay un punto muy claro y lo dice, sí, pues, el acuerdo de sustitución efectiva de estos cultivos por cultivos ya, digamos que legales, sean ya alimenticios u ornamentales. Bueno, hay un punto pues muy claro, y en esos puntos de garantías de no repetición hay que entender que quien cultiva no hace parte, no es un gran narcotraficante. Es más, el narcotráfico es toda una red y ellos hacen parte de la primera cadena, que son los que cultivan, como dicen, el raspachín. Es más, yo me atrevo a decir que la guerrilla ni siquiera es un cartel de narcotráfico como muchos aventuran. La guerrilla son grandes cultivadores y grandes vendedores, pero de que tengan toda una red en Europa, en América del Norte, con sus grandes emporios, pues no. Es que sí son millonarios porque realmente sí representan la cadena más fuerte, que es el cultivo y la distribución de Colombia hacia esas partes. Hay un punto claro que listo, hablamos de esa restitución, hablamos de financiamiento a estas familias campesinas que toda la vida han vivido esto, para que se haga una efectiva restitución de cultivo,
sea una tecnificación del campo, sea una posibilidad de que se le otorguen semillas, sea una capacitación. Bueno, hay muchas cosas que hablamos como claro de ese punto, pero quizás es el más álgido, es decir, hay sociedades territoriales enteras que han vivido toda la vida del narcotráfico. Otro punto muy complejo del de drogas ilícitas, es decir, cómo la guerrilla si realmente sí va a entregar esas rutas de narcotráfico, porque es que es un negocio muy rentable, no estamos hablando de cualquier negocio, estamos hablando del negocio, o sea, el negocio más rentable que ha sustentado a la guerrilla durante toda su vida, pues durante su último periodo, últimas 2-3 décadas de accionar militar ha sido financiado por el narcotráfico. Entonces, realmente, cómo están repartidas esas cadenas de narcotráfico, quién las va a entregar, quién las va a ocupar, porque eso de rey muerto, rey puesto, ya me imagino que otros grupos insurgentes ya están ahí en la mira. Y hay un punto también muy claro de las drogas ilícitas, y ahí es el tratamiento de que Colombia no es un país netamente productor, sino que también somos un país profundamente consumidor, y hablan de toda una serie de políticas para tratar al consumidor desde un enfoque de política pública, lo que llamamos salud pública, es decir, tratar al consumidor como un enfermo que se debe tratar. Entonces, esos son como los puntos más abiertos como de este punto de drogas ilícitas. Esteban, ¿qué va a pasar con estas personas? ¿Qué va a pasar con estas personas? Al menos desde la acción penal, que debería hacer el Estado por una persona que esté cultivando drogas ilícitas, el acuerdo es claro en establecer algo que llaman tratamiento penal diferenciado. ¿Qué quiere decir este tratamiento penal diferenciado? Que a esos campesinos que les tocó sembrar coca, sembrar amapola, como tal, o también a los que hayan querido hacerlo, porque el acuerdo no llega como a hacer esa distinción como tal en la intención que usted tiene, sino que se les da el tratamiento diferencial es porque entiende que tenían una tierra y que tuvieron que sembrarla de alguna forma, claro, por necesidad, porque no estaba el Estado, porque la guerrilla los obligó. Va a haber extinción de la acción penal. ¿Qué quiere decir extinción de la acción penal? Que contra ellos no va a ejercerse ningún tipo de denuncia por fiscalía ni se va a hacer ningún tipo de investigación desde la Jurisdicción Especial para la Paz. No, contra ellos no va a haber ningún tipo de situación de estas. Y en contraposición a eso, o al menos, mejor dicho, en complemento de ello, la reforma rural integral lo que va a propiciar para ellos es programas productivos, es lo que estabas hablando ahora de la frontera agrícola, va a generar una infinidad de planes y desarrollos por parte del Estado, unos enfoques desde los mismos municipios, para que se beneficien estos campesinos que antes vivían era de sembrar coca y ahora se beneficien de cultivos de corta cosecha que les puedan dar rápidamente como un beneficio, un retorno de la inversión que se hace y que puedan vivir de ello. Eso es lo que se plantea más o menos a grosso modo en el acuerdo. El narcotráfico, como lo decía Manuel, eso, creo que es un tema muy complejo. La guerrilla no está entregando información sobre las rutas. Ya hay un problema de drogas ilícitas que a mi sentir va a quedar abierto. La guerrilla no va a entregar las rutas, la guerrilla no va a informar qué era lo que hacía y qué era lo que no hacía, porque en cierta forma ellos han negado todo eso, generalmente lo han negado. La guerrilla, el funcionar que tenía era simplemente cobrarle una vacuna a quien quería producirla, que se vuelve en cierta forma, como vemos hoy, cualquier otro tipo de negocio que sea altamente rentable. Una maquila, usted hace esto, usted hace esto, usted hace esto, usted hace esto, y es una cadena como total de distribución. Entonces aquí no hablamos como tal de una solución al problema de drogas, porque las rutas y las demás aristas que quedan ahí escondidas, claro, pues quedarán escondidas. La solución al problema del problema de drogas ilícitas, al menos para el campesino y al menos para las FARC, va a quedar listo, no habrá problema. El Estado seguirá con su problema. Tenemos una realidad grandísima en Bogotá. Mira el fenómeno que está pasando en el Bronx, Bogotá. Salieron todos los del Bronx, empezaron a inundar las demás calles de Bogotá, y ya los que están afectados por eso son los ciudadanos que nunca se pusieron a consumir drogas, que no están metidos en el problema de drogas, y entonces la respuesta que nos tenemos, la respuesta que le genera la Corte Constitucional, la respuesta que se genera desde varios sectores políticos es que hay que darles un tratamiento diferencial a ellos, hay que ayudarlos, hay que tratarlos como enfermos, y donde dejamos al ciudadano que no quiere estar como él. Así es, son temas definitivamente que requieren de especial atención, y yo creo que tendríamos realmente que hacer una serie de programas para poder profundizar los temas, y de esa forma sí sería bueno también extenderle unas disculpas a todos los televidentes, porque muchos van a decir, bueno, no se tocó este tema, habrá quien está muy pendiente del proceso de paz y el acuerdo final, y pues cabe también extenderle esa disculpa
porque no se pueden profundizar mucho en los temas, y por tal motivo pues ahora vamos a pasar al acuerdo de víctimas, el acuerdo final de víctimas. Todo el mundo tiene tratado en la mente que el único victimario pues finalmente ha sido la guerrilla de las FARC, pero también hay que reconocer que de pronto el Estado tiene cierta responsabilidad ahí. Manuel, cuéntenos un poco entonces sobre este punto en el tema de las víctimas. ¿Qué es lo que hay que comprender de manera muy puntual en este aspecto? ¿Qué es lo que nuestros televidentes deben comprender? Bueno, por un lado, el informe del Centro de Memoria Histórica del año 2010, que tiene por nombre Basta Ya, que es como, digamos, a mi juicio, es como el documento más juicioso que habla sobre el conflicto armado colombiano, habla de cifras, que es lo que a la gente más le gusta. Pues realmente las FARC no solo no han sido el único actor victimario de ese país, sino que tampoco han sido el mayor actor victimario. O sea, uno se pone a ver las cifras y evidentemente las FARC pues sí han tenido masacres y han sido asesinos, pero no es el mayor. Uno se pone a ver y las cifras de asesinatos, de matanzas, pues de todo, de masacres a gran escala, los mayores victimarios han sido tanto el Estado con los grupos paraestatales. Estamos hablando entre los años 90 y primeras décadas del siglo XXI. El tema de víctimas es un tema muy complejo, pero a la vez muy amplio. Por un lado, el proceso siempre ha resaltado que el centro del proceso ha sido las víctimas. Antes y durante la negociación se hicieron toda una serie de foros de víctimas en todo el país, con una serie de propuestas que fueron llevadas a La Habana. Constantemente fueron delegaciones de víctimas a La Habana a exponer sus problemas. Se habla, el problema de las víctimas es como lo tratábamos en un foro que hicimos con Esteban también, es ¿qué va a pasar? La reparación de las víctimas, porque es que unos hablan de reparación, otros hablan de una reparación simbólica, entonces eso queda como en el aire, como es que me va a pedir perdón y me va a dar una palmadita en el hombro y ya con eso es suficiente, que para mí es totalmente insuficiente, que las víctimas ni siquiera están ávidas de dinero, sino de verdad, de justicia y de reparación, es decir, ¿qué pasó con mi familiar? ¿Dónde está? ¿Quién lo mató? ¿Por qué lo mataron? ¿Dónde está menos enterrado? Y yo creo que ese es lo de la justicia transicional. Hay todo un comité o todo lo que llamamos un grupo especializado para ese esclarecimiento de la verdad, que es muy complejo porque estamos hablando de 60, 50 y pico años de guerra. Eso no se va a esclarecer. O sea, de entrada la gente no puede pretender que en un año, en 2 años se esclarezcan todos los asesinatos ni los móviles del asunto. Eso es una cosa totalmente inmensa, infinita, por decirlo así, porque si aún ni siquiera la sociedad ni el pueblo judío ha podido como recomponerse del holocausto, ahora hablemos de una guerra que ha durado 50, 60 años. Entonces, pues como digo, el gobierno ha dicho que el centro de esta negociación ha sido las víctimas, se han escuchado las propuestas, se han llevado, se han escuchado, pero hay todavía puntos muy complejos, es decir, cómo va a ser la reparación de las víctimas, quién las va a reparar si la guerrilla ha dicho abiertamente que no tiene dinero, cuando evidentemente pues para mí sí lo tiene. Cuando muchos de la guerrilla, muchos guerrilleros han manifestado que no tienen ningún arrepentimiento o no tienen por qué arrepentirse porque eran, al fin y al cabo, cosas normales de un conflicto armado. Entonces, con víctimas también hay cosas muy complejas, es decir, para mí la gran discusión es en el tema de la verdad, de la justicia y la reparación, esos 3 puntos que las víctimas, muchas están esperanzadas, muchas no, muchas están a favor del sí, pero muchas también están a favor del no. O sea, es que es muy complejo hablar de víctimas, y más porque hablar es también del sentimiento. Yo personalmente no he sido víctima, entonces no puedo legitimar el pensamiento de alguien que se ha sido víctima, es decir, está apoyando o no y por qué, es muy personal. Así es. Esteban, su opinión también, que la podamos compartir sobre el tema de las víctimas. Pues el tema de las víctimas, como bien lo dice Manuel, sí, se centró como el objetivo como tal del proceso. Se dijo que por parte de las FARC y por parte del gobierno las víctimas iban a ser como quienes iban a ejercer el papel fundamental dentro del acuerdo. Mi sentir es que no, mi sentir es que eso, lo que más sobresale del acuerdo son las condiciones especiales para las FARC, de las cuales hablamos ahora, y eso no lo vamos a tocar en este momento. Relativo a las víctimas, hay algo que de pronto se te pasaba por alto, Manuel, y es lo de la no repetición, que se supone que es el fin también del conflicto, ¿cierto? Llegar a la no repetición.
que esto no vuelva a pasar y que la víctima pueda estar tranquila, que se le garantice verdad, justicia, reparación y no repetición, exactamente. ¿Qué pasa? Hay una comisión de esclarecimiento de la verdad, que es para que las víctimas, al menos desde el punto de vista meramente informativo, porque esta comisión de esclarecimiento de la verdad, hasta donde tengo entendido, los comisionados que estén allá no van a tener obligación de declarar judicialmente sobre lo que investiguen, va a ser algo histórico, ¿cierto? Va a quedar como con ese carácter dentro del marco del acuerdo de paz, pues va a solucionarles un poco lo que se estaba comentando de esa incertidumbre de no saber qué pasó con los familiares de las víctimas y con las víctimas y sus familiares. Se vuelve una correlación ahí bastante compleja. La justicia como lo estamos viendo ahora, ¿qué pasa con las víctimas en materia de justicia? La justicia va a ser transicional, la justicia va a ser una dosis mínima, la justicia va a ser mecanismos sustitutivos de cualquier cárcel que se pueda pensar. No va a haber cárcel acá, no estamos hablando de prisiones. La justicia transicional que se va a aplicar en cierta forma va a ser parecida a la que se le aplicó a los paramilitares. El rango de penas va a ser igual, que haya una diferenciación con el tema de la prisión que se pague no en un establecimiento intramural. Eso puede que sea una diferencia grande para muchos, como lo dice Manuel, y como lo expresabas vos ahora cuando hablabas del tema que a las personas les parece muy duro, que ellos por haber hecho lo que hicieron ahora les van a pagar y les van a dar un montón de beneficios y la persona que nunca estaba metida ya no van a tener los beneficios. Entonces, por ejemplo, desde la justicia empiezan a llegar cuestionamientos de casos hasta muy particulares en Colombia. Por ahí hubo una situación de un mensajero que le tocó la cola a una niña y el mensajero se fue para la cárcel. Sí, han habido muchos casos parecidos. Entonces, casos similares, entonces uno se pone a mirar desde afuera y desde esa persona, los familiares de esa persona que estuvo ahí, y dice, bueno, por hacer este acto, que quedó enmarcado dentro de un delito, voy a estar allá, voy a tener que pagar una intramural, y ellos no van a tener que pagar eso mismo, pueden hacer planes, programas, y todo va a estar enmarcado dentro de la justicia transicional. Eso es parte de lo que muchos denominamos sapos, que nos tenemos que tragar enteros. Verdad, justicia, reparación. Reparación es un tema muchísimo más complejo que la verdad y la justicia. ¿Por qué? Porque reparación es lo que requiere la víctima y reparación es lo que no tiene de dónde sacar el gobierno. Por eso estamos hablando de fondos de tierras, por eso estamos hablando de una reforma tributaria, por eso estamos muchos intentando que las FARC por fin lleguen a decir que es que sí tienen los dineros, que las tierras que tienen las van a denunciar, se las van a mostrar al país y van a ejercer eficazmente esa propuesta que tienen de paz, esa propuesta de terminación del conflicto, y van a decir lo que vamos a aportar para la reparación es esto, porque hasta ahora la reparación que nos ofrecen las FARC es simplemente algo de trabajo manual, es ir allá y nos formamos y vamos a hacer tal cosa. Es una crítica grande que, por ejemplo, un sector de las víctimas tiene con relación a la justicia transicional aplicada a los guerrilleros que se reincorporan a la vida civil y con relación a los beneficiarios que deberían ser del acuerdo, que son las víctimas. Esos temas están, a mi sentir, todavía en el aire, todavía están difusos. Teníamos una ley de víctimas anterior que establecía unos rangos para que una persona pudiera estar catalogada como víctima, que la verdad se volvían irrisorios, se volvían inaplicables, unos tiempos difíciles de cumplir, unas condiciones también bastante complejas, una lista de víctimas enorme, un aprovechamiento también por parte del ciudadano que no había sido víctima o que al menos no lo había sido indirectamente, porque yo también puedo ser víctima de sentir la zozobra que me genera que haya un actor de conflicto armado cerca a mí, pero que estos programas que eran para víctimas directas fueron también mal aprovechados por ciudadanos que se metieron ahí, avivatos o como queramos llamarlos. Entonces, a partir de ahí también empiezan a surgir dudas respecto a los colectivos de víctimas, respecto a los grupos de víctimas, sobre qué tan eficaz va a ser la reparación, qué tan eficaz va a ser la verdad que se ofrece, qué tan eficaz va a ser la justicia. Pues ya lo sabemos, esa sí está más definida, esta tiene ya un rango claro, tiene un ámbito definido, ahí no hay forma de salirse de eso porque es lo que aprobó las FARC. Y ese es el centro, al menos para las FARC. Ellos no querían y lo dijeron desde el principio: nosotros estamos acá y no vamos a pagar prisión, penas en prisión, no, nosotros vamos a llegar a un proceso de paz, a un proceso de terminación del conflicto, no para estar en una cárcel, sino para acabar el conflicto. Y cuando desde ahí empiezan a entender la dialéctica, ese discurso de las FARC, pues es evidente que el centro como tal no van a ser las víctimas, sino que como el centro de este acuerdo al que acabamos de llegar son los beneficios de ellos mismos y lo que
rememoro lo que decía ahora, y el cansancio que tienen ya los cabecillas de las FARC de seguir con un conflicto armado que no va a llegar a nada. Yo quisiera añadir algo, y es decir, esta comisión no solamente va a investigar la verdad de lo sucedido con las FARC, y es que eso hay que dejarlo muy claro, es que estamos hablando de víctimas del conflicto armado colombiano, y el conflicto armado tiene muchos actores, el ELN, las paramilitares, bandas criminales, Estado mismo, entonces políticos. Exactamente, entonces esta comisión va a investigar, por eso digo que es una tarea titánica, va a investigar en lo posible toda la serie de verdad, justicia y reparación, sobre todo toda la vaina de la verdad, referido a cualquier grupo armado. Entonces casi que es volver a discusiones sobre masacres de los paramilitares que han sido demasiadas, volver a masacres del ELN, volver a masacres auspiciantes del conflicto, empresas, para ahí sale el inicio que algunas empresas salieron financiando. Entonces es decir que no solamente las FARC van a ser como el centro de la investigación de la verdad, sino todos los actores victimarios del conflicto armado colombiano. Bueno, pues en este momento nos toca ya prácticamente terminar el tema de esta manera por cuestiones de que teníamos escasos 1 minuto ya para finalizar. Manuel, muchas gracias por estar con nosotros. Esteban, de igual forma, muchas gracias. Gracias, Mauricio. Muy bien, a todos ustedes muy rápidamente les hacemos ese agradecimiento especial por haber estado con nosotros. Los invitamos de manera especial para que el próximo 2 de octubre voten a conciencia. Así que por favor, pues ojalá este programa le haya servido, pero por favor infórmese e instrúyase mucho más. Los invitamos también para que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook y en YouTube como América TV El Santuario, y nos pueden encontrar en Twitter como @ATV Santuario. Un abrazo fuerte para todos.